Aterradio.com. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos el día de hoy, jueves 16 de junio del 2022, en este espacio, en este programa de radio, Consultorio Empresarial Querétaro, desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios, Alejandro Juárez, y te damos la bienvenida a través de nuestro querido anfitrión, Proyectate Radio, que con mucho gusto hoy compartiremos con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio. Te recuerdo, amigo mío, que todo el conocimiento relacionado al coaching empresarial lo puedes encontrar en mi página web consultorioempresarial.com.mx, donde además encontrarás en mis redes todo tipo de tips, decenas de tips de manejo de negocios que te ayudarán para crecer como empresario. Hoy, amigos míos, vamos a hablar sobre un tema que poco se habla de ello, porque nos topamos con su existencia en el mundo de las personas de negocios y emprendedores solo en el momento en el que ejercemos una acción, y por eso vamos a hablar sobre lo que yo le he denominado los 7 pecados del emprendedor que explican la poca presencia de prospectos y clientes. Así que hoy descubriremos en este programa todo aquello que crea obstáculos y dificultad para generar prospectos y retener clientes. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a empezar este programa. Les recuerdo que todos los jueves de 2 a 3 de la tarde tenemos una cita con este programa de consultorio empresarial para que puedas encontrar todo tipo de información que te va a ayudar, que te va a, con el cual te vas a poder apalancar para poder crecer como persona de negocios. Bien, vamos a empezar este tema que tiene que ver con estos llamados pecados del emprendedor, y que quise específicamente dedicarle un tiempo en este programa a este tipo de circunstancias por experiencia propia. Y de pronto pareciera que hace falta que alguien levante la mano para poder indicar y para poder hacer ver muchas condiciones y muchas circunstancias que giran en torno al mundo de los emprendedores, al mundo de las personas de negocio, y específicamente ahora trabajé para poder identificar de este tipo de circunstancias para compartirlas y que puedas utilizarlas para evitar que suceda esto en el tiempo y te ayude en el manejo de tu negocio y obviamente te ayude en tu emprendimiento. Empezaría compartiendo con ustedes algunas preguntas. Realmente, si hacemos una reflexión de cuántas personas quieren dedicarse a los negocios, ¿no? ¿Cuántas personas quieren emprender exitosamente? ¿Cuántas de ellas toman con seriedad estos compromisos? Y hablemos realmente de cuántas de ellas logran tener este éxito en el tiempo. Son preguntas poderosas que si nos dedicamos a analizarlo de manera profunda, encontraremos muchas respuestas del por qué sí sucede este éxito en los emprendimientos y por qué tal vez hay obstáculos, retos y desafíos que impiden su desarrollo en las expectativas y en los tiempos, ¿verdad? Y de la manera en la que uno deseara. Estas son algunas reflexiones que comenzaría el análisis del día de hoy. Y miren, amigos, existen numerosas personas que creen que emprender o convertirse en una persona de negocios es una cosa que se logra de la noche a la mañana, tan solo tomando la decisión muchas veces de abrir una cuenta de Facebook e intentar vender, ¿no?, aquello que se tiene en mente en ese momento, esperando que de pronto se les reconozca como empresarios tan solo por el hecho de ofertar un producto o un servicio específico y nada más lejos de la realidad. En otros programas, hay un programa específico que hablo sobre la importancia de poder crear una plataforma de marketing, empezando por el tema de la imagen y la imagen profesional que uno
desea transmitir. Pero es curioso, en ese mismo programa también mencionó que existe de alguna manera como una preocupación, como una mortificación por reconocer el punto de desarrollo en el que se encuentra una persona, lo cual no tiene ningún, yo le diría, ninguna, no gira alrededor de este tema algún tipo de inconveniente. El hecho de que reconozcamos que estamos en la etapa del emprendimiento, en las primeras etapas, como podría ser el escalón número 1, ¿no? Siendo uno empleado, la posición adecuada para poder conocer la naturaleza de un negocio es una posición fantástica que nos ayuda a poder experimentar en cabeza ajena lo que sucede en los negocios y aprender de ese negocio. Esta es la primera posición. La segunda, que tiene que ver con el autoempleo, ¿no? El autoempleo es maravilloso porque es ahí en donde uno toma la decisión de poder dedicarse al 100% a una actividad en la que uno tiene una pasión o una habilidad específica, y de reconocerse como un autoempleado no tiene nada de malo, ¿no? Como pudiera ser los siguientes escalafones, cuando ya estás en una posición de gerencial, una posición de inversionista y hasta el último escalón, ¿no? Que ya tiene que ver con un empresario que ya se dedica exclusivamente a comprar, vender, desarrollar negocios. Esto de pronto sucede, ¿no? Que hay como una preocupación por mostrarse, o es que soy un emprendedor o soy un autoempleado, y nos autodenominamos empresarios cuando no necesariamente el punto de desarrollo de nuestro emprendimiento está en ese punto, ¿verdad? Entonces, no hay, yo les invito a que reconozcan fehacientemente el punto de desarrollo en el que se encuentran y hagan todo lo necesario para poder fortalecer esa posición en la que se encuentran y poder aspirar a continuar el desarrollo de su empresa y su negocio en esta escalera del empresario. Ahora, sin demeritar, ¿verdad?, la intención que de pronto gira alrededor de una persona que decide el dedicarse al mundo de los negocios. Ya de por sí esto resulta no necesariamente fácil para muchas personas. La decisión de ponerse a la vista del mercado es una decisión dura, ¿verdad?, que se requiere cierto valor. Y bueno, esto es importante, el punto que hoy vamos a tratar, porque a partir de esta decisión y de las primeras acciones que se toman para poder comenzar este camino de desarrollo, es inevitable que en esta realidad se comiencen a manifestar algunas, digamos, circunstancias que giran y que pueden inclusive atentar contra esa ilusión o fantasía que es lo que realmente fundamenta la acción del emprender, ¿verdad? Mostrando muchas veces esta realidad abiertamente, algunas de las evidentes defectos o fallas de origen que por la misma ilusión, ¿verdad?, que es muy respetable y además necesaria para poder emprender, bloquea la visión del emprendedor frente a lo evidente, ¿no? ¿Y cuál es esa razón? Yo les compartiría, mis amigos, que esa situación más importante que debemos de cuidar es que de pronto pues no hay una preparación de negocios evidente, ¿no?, para la persona que está queriendo iniciar estas actividades. Es de suma importancia el comprender que como toda actividad, como todo oficio, como toda profesión, como todo enfoque, inclusive en un apasionamiento, ¿verdad? Cuando uno se apasiona en una actividad, debe de existir una preparación, y en el mundo de los negocios no es la excepción. Esa preparación tiene que existir, tiene que llevarse a cabo para poder hacer lo más gentil posible ese camino de desarrollo y o acelerar, ¿verdad?, los resultados que uno tiene en esa expectativa. Cuando se trata de vender algo, y amigos míos, de pronto un producto o un servicio, hoy en día, ¿no?, pareciera que es suficiente el crear tal vez un par de cuentas en el mejor de los casos, ¿no?, de redes sociales, y ya ni hablar inclusive de un sitio web, que muchas personas me he topado que me han comentado: oye, Alejandro, ¿no es necesario o no necesario tener una página web? Sí es necesario, ¿verdad? Aunque sea una sencilla, existen herramientas que te pueden ayudar, ya muy fáciles, gratuitas. El mismo Google, cuando tú creas una ficha con la información de tu negocio, de tu emprendimiento, te da la opción
de poder crear un mini sitio. Es un sitio muy pequeño que contiene la información básica necesaria, ¿verdad? Para identificarte, ¿no? Que estás en este mundo de emprendimiento, y yo sugiero el utilizarla. Esto es mucho mejor que el no tener nada o inclusive tener algo que no esté bien acabado, ¿no? Hay muchas personas que inician sus actividades como emprendedores y se sienten cómodos o satisfechos con algo para empezar, ¿no? Y esto es algo delicado, lo comenté en este programa que pueden encontrar en el YouTube, Consultorio Empresarial Querétaro. Van a encontrar un programa específico que en donde hablo sobre esa plataforma de marketing, esa manera de empezar a lucir profesional. Puede resultar, ¿no? Esta manera sui generis, puede resultar inclusive peligrosa. Tomar un poco de cafecito. ¿Por qué? Porque empezar de una manera informal puede llegar a aumentar exponencialmente la posibilidad de crear primeras impresiones tal vez equivocadas de tus prospectos, ¿no? Al entrar en contacto con estas redes, con estas herramientas, y pues ya que de pronto, si no están bien construidas, la falta de preparación se va a observar claramente, y bueno, pues es ahí en donde vamos a entrar en estos llamados pecados que hoy quiero comentar. Son 7 pecados que te sugiero que tomes nota, y porque a partir de ellos y del análisis que hoy quiero hacer contigo para poderte compartir, vas a poder evitar en el tiempo caer en demasiado tiempo en un bache de esta naturaleza. No significa que que pudiéramos evitarlo, si es posible, por supuesto, ¿no? El hacerlo, pero si de pronto estamos atorados en un bache de esta naturaleza, salir lo más rápido posible. Vamos a empezar entonces con el primer pecado que te quiero compartir. Es el de, pues, mostrar una mala imagen profesional. No hay manera de evitar que esta es la puerta de entrada en el contacto que pueda tener un prospecto o inclusive un cliente, ¿verdad? Un cliente tuyo que entre en contacto con estas herramientas, con estos recursos digitales que hoy tenemos, o inclusive que no exista. Eso también es una realidad, ¿no? Si de pronto te topas con alguien que está vendiendo un producto, un servicio, y te confirma que no existe ningún tipo de canal digital a través del cual pueda hacer una consulta del producto o inclusive de la persona o del negocio, ya empieza a hacer esto un foco rojo, ¿no? Entonces, lamentablemente, cuando se trata de hacer negocios con algún negocio o adicional o una persona, la primera impresión es determinante, ¿no? A pesar de que quisiéramos hacer menos, amigo mío, este defecto, por la idea de que se está empezando, ¿no? Muchas veces uno dice, es que estoy empezando, ¿no? Una imagen profesional pobre, improvisada o casual, ¿verdad? Por no decir informal, aumenta exponencialmente la posibilidad de ser descartado entre otras opciones, ¿no? Que ya hemos platicado, ¿verdad? Te invito a que revises ese programa que ya está ahí disponible para ti, la importancia, ¿verdad?, de tener una imagen profesional adecuada. Y bueno, pues lamentablemente bastaría con ver cómo, ¿no?, la imagen personal o de un negocio en cuestión, ¿verdad?, que presentan muchas personas que quieren pertenecer, ¿no?, al mundo empresarial. Esta imagen juega más bien en contra suya, sin saber muchas veces el motivo o el hecho de que está sucediendo este juego en contra, confiando, ¿no?, en que de pronto esta imagen informal que se tiene y que tengan expuestas en redes, en el celular, en el local, ¿no?, hará la gran labor de captación de atención de su nicho, de su prospecto, ¿no? Y nada más alejado de la realidad. Amigo mío, una mala imagen inacabada, poco profesional, descuidada, ¿no?, ignorada, es indiscutiblemente, ¿no?, una causa de descarte inmediato frente a otras opciones que están bien estructuradas. Y quiero platicarles de un ejemplo muy simple y que estoy seguro que la gran mayoría de personas de negocios conoce, y son los famosos grupos de perfiles de emprendedores y empresarios del Facebook, en los que en la mayoría de los casos, si tú te metes a estos grupos, para enterarte quiénes son las personas, que además es impresionante, puedes encontrar grupos que van desde 200 a 300 personas para empezar,
hasta 250,000 personas que están en un solo grupo. Es impresionante la cantidad de personas que están dentro de estos grupos y que pueden ser un medio maravilloso de contacto, ¿verdad? Para empezar a crear con tus primeros acercamientos, ¿no? E inclusive para poderte mostrar al mundo como profesional o en el caso de tu negocio. Y en estos grupos te vas a encontrar a muchísimos perfiles y tú haces una primera tarea para entender y conocer las personas que están dentro de estos grupos, te vas a topar con la abrumadora situación, el resultado abrumador de que la mayoría de las personas que están dentro de estos grupos son personas que han dado de alta sus cuentas personales, ¿verdad? Siendo totalmente francos, les diría, yo les afirmo, son personas que les dio flojera a abrir una cuenta profesional en cualquiera de las modalidades que hoy existen, porque todos sabemos que hay posibilidad de tener una cuenta personal y una fanpage de empresa, ¿verdad? Entonces, no importara, ¿no? Que en este caso, si no tuvieras todavía el conocimiento o las herramientas para poder crear una fanpage de empresa, tuvieras una cuenta personal, pero una cuenta que esté dedicada al tema de los negocios, no utilizando tu cuenta personal, porque me refiero a que no sea una de negocios, porque estas cuentas normalmente lucen absoluta y totalmente inapropiadas, a pesar de que quisiéramos justificarlo, y puedo entender y casi podría escuchar las voces de muchos que me podrían decir, Alejandro, es que esta es la única manera de empezar. Sí, es la única manera con una cuenta personal, porque inclusive hay muchos grupos de Facebook, ¿verdad?, que no te dan la opción de participar con una cuenta de fanpage, sino personal. Hay que tomarse la molestia, ¿verdad?, de crear una cuenta que esté dedicada exclusivamente para el tema de tu negocio, para promover tus actividades, tus habilidades profesionales, ¿verdad? Y lamentablemente, pues, cuando nos topamos con este tipo de cuentas que son inapropiadas y de pronto si se te antojara empezar a darle clic a alguna de ellas para entender por qué están incorporados en estos grupos, en el sobreentendido, que estamos hablando de que son grupos de emprendedores, de personas de negocios, hasta inclusive de algunos empresarios, no lo sé, podría haber, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que pues difícilmente vas a encontrar o vas a ver una consistencia en los contenidos, ¿no? O valor, digamos, información de valor relativas a su producto o servicio. Lamentablemente están mezcladas, ¿verdad? Esta información de negocio con fotos de familia, o sea, familiares, o fotos sexys, ¿no? Lamentablemente encontramos mucho de esto, ¿no? Muchas fotos sexys con comentarios personales ajenos a los temas del negocio, y de pronto, pues ahí aparece una publicación del tema de empresa, y uno o dos, ¿no? Y esto, créanme que si estamos hablando de empezar a profesionalizarnos, si estamos hablando de una decisión absoluta y total de quererse involucrar en el mundo de los negocios, tenemos que cuidar esos detalles. Son detalles que, insisto, no existe ninguna restricción y nada, no existe nada de malo en tener una cuenta personal con las fotografías de la familia, las sexys, en traje de baño, y, en fin, todo esto con comentarios personales de esto y de aquello. Eso es propio de una cuenta que no debes de utilizar para poder hacer negocios. ¿Por qué? Porque esto confunde, y no nada más confunde, sino que reafirma que a un prospecto, ¿no?, a alguien, una persona de negocios que se acerca a ti por este foro en el que estás participando, pues que no nada más todavía se encuentra en un terreno de mucha informalidad, sino que además hay una total y absoluta despreocupación por una persona mostrando este tipo de contenidos que no son los que uno espera ver cuando busca uno tener un contacto con una persona de negocios. Sí que te invitaría a que sin duda sustituyas, ¿no? Si imagínense una persona, ¿no?, o un negocio que se acerca, ¿no?, para poder, oye, ¿qué es lo que estás ofreciendo? Inclusive para hacer networking, existe, y ya las personas que están involucradas en el mundo del negocio entienden lo que es el networking. Es un foro adecuado para poder contactar, conocer a otras personas del negocio. Pues va a ser muy difícil, ¿no?, considerar así de primera vista
este contacto, un tipo de cuenta de esta naturaleza, considerar a esa persona como un candidato para poder hacer negocios, hacer contacto, ¿no? Entonces, lamentablemente estas personas, este tipo de cuentas se van a descartar sin duda frente a aquellas que sí están mostrando una seriedad, una identidad corporativa, profesional, ¿verdad? Y con la información, los contenidos del producto, servicio, suficientemente aceptables, ¿no? Yo te diría, y que estén asociadas, ¿no? A esta actividad de negocio, no necesariamente te diría que se trate de grandes contenidos o de información altamente especializada, no. Yo creo que no es necesario, inclusive la base del coaching que su servidor ofrece a personas de negocios se fundamenta justamente en hacer las cosas simples, pero no por ser simples dejen de ser poderosas y sean fáciles, ¿verdad? Identificar el mensaje correcto, la información correcta, haciendo inclusive una traducción eh, inteligente del tipo de negocio, porque puede ser un negocio inclusive altamente sofisticado, hay que hacer una traducción para poder mejorar esa comunicación y mandar un mensaje correcto. Esto no se puede pasar por alto y sí forma parte de los primeros pasos de una persona que quiere profesionalizarse. Así que, como decía mi abuelita, el torero no solo debe de ser torero, sino parecer torero. Se los dejo esto como una primera reflexión. Uno del primer pecado, ¿no? Del que estamos hablando es una mala imagen profesional. Vamos a hablar de un segundo que quiero compartirte y que esto es algo que sin duda también se topa uno cuando está en esta actividad franca de generación de negocios y tiene que ver con el conocimiento o el desconocimiento a profundidad del producto o servicio. En la mayoría de los casos, amigos míos, aparentemente se muestra un cierto conocimiento del producto o servicio de la persona que tenemos del otro lado, ¿verdad? En este mundo del emprendedurismo. Ojo, estoy ahorita acercándome y estoy queriendo limitar esto en una gran proporción al mundo del emprendedor y del autoempleado, ya cuando se trata de empresas que están en un nivel de desarrollo tipo gerencial y en adelante, ¿verdad? Ya estamos hablando de negocios que tienen cubierta esta parte, absolutamente cubierta en la mayoría de los casos, aunque podemos encontrar algunas excepciones. Pero bueno, dentro de este espacio, ¿verdad?, del emprendedurismo de los autoempleados, nos encontramos con esta circunstancia, ¿no? En donde pareciera que hay un cierto conocimiento del producto o servicio de la persona que está ofertándolo y de pronto si empiezas a rascar, si empiezas a ahondar en el tema, te vas a dar cuenta ya para hablar de mayores detalles o de la información relevante, ¿no?, que se necesita para tomar una decisión de compra o venta, se van a observar, ¿no?, abiertamente límites evidentes, ¿no?, que no se pueden ignorar y de hecho, pues muestran un poco conocimiento del producto o servicio que se está ofreciendo. Y yo les diría, amigos míos, este es el primer paso para empezar a crear una circunstancia que no queremos que suceda en el mundo de los negocios, que es la desconfianza, ¿no? Hasta el lenguaje propio del negocio y de la industria a la que pertenece tu producto o servicio, si ese lenguaje es pobre, es escaso, ¿no?, esto va a abonar lamentablemente para mal en la relación de los negocios. Entonces, te invito a que seas muy cuidadoso y empieces a adentrarte en el mundo de tu producto o servicio para poder entender y para poder conocerlo perfectamente bien. El lenguaje, la jerga, así se le denomina a ese lenguaje propio de la industria del producto que gira alrededor de él, esa jerga la debes de conocer a profundidad, ¿verdad? Inclusive ir avanzando hasta los límites, no nada más de temas y de información que sea doméstica de este país, inclusive de otros países, ¿verdad? A nivel internacional, cuando tú conoces, ¿verdad?, toda esa información que gira alrededor de tu producto y servicio, vas a mostrar un conocimiento que le va a generar confianza a tu cliente, a tu prospecto. Así que, ojo, el segundo pecado, ¿verdad?, es el no hacer tu tarea, de no trabajar y de no dedicarte a estudiar el producto o servicio con el que estás trabajando. Vamos a revisar un poco, amigos, la información de chat. Tenemos algunas participaciones, lo cual me da mucho gusto el día de hoy. Y tenemos algunas aquí, vamos a ver. Me están preguntando sobre
aquí está. Armando Díaz, ¿me podría regalar un...? No, estamos hablando de Rodrigo Valderrama. ¿Cuál es la diferencia entre un emprendedor y un empresario? Rodrigo, en un emprendedor, ¿verdad? Estamos hablando de la primera etapa de desarrollo de un negocio. Es el punto de inicio, es la etapa en la que se crea todo el concepto, en la que se va a dedicar exclusivamente a crear todo lo necesario del negocio para poder atravesar diferentes puntos de desarrollo. Como te compartía, son básicamente 5 o 6, dependiendo de si se considera o no uno de ellos. Te hablaría el primer punto de desarrollo es cuando eres empleado, el segundo cuando eres autoempleado, ahí es el punto que explica el desarrollo de un emprendedor. Cuando el tercero sería cuando ya estás en la posición de gerencia y puede ser un negocio pequeño todavía, ¿no? Y podrías estar dentro del mundo del emprendedor. Ya cuando avanzamos, ¿no? Y el dueño de negocio se convierte, ¿no? Ya empieza a generar ingresos pasivos, que puede hacer inversiones pasivas, ¿no? Ya estamos hablando del punto del inversionista. Y finalmente el del empresario, que es cuando ya se dedica a comprar, a vender, desarrollar negocios y venderlos, cuando ya empieza a trabajar con una expansión al estilo de una franquicia, que te invito a que busques el programa que tuve la semana pasada sobre el tema de las franquicias. Hablamos específicamente de ese punto. Así que bueno, esa es la diferencia, estimado Rodrigo. Y Pau Gar me manda saludos desde Catepec. También habla sobre el emprendedurismo en el mundo de los restaurantes, sobre la diferencia de ser o no empresario. También Gerardo Morales nos platica, nos saluda desde Cancún, que es la primera vez que nos sintoniza. Me da mucho gusto. Me pregunta si es un programa exclusivo de negocios. Así es un programa que está dedicado al mundo del emprendedurismo y de manejo de negocios, estimado Gerardo. Y Maki dice aquí, no logro entender, qué pena tu comunicado, Verónica Alvarado. Ayer dice un asesor, un chico que se dedica a los negocios y redes sociales, me dijo que no era ya necesario una página web. Yo te diría, Vero, que entre más herramientas tengas para mostrarte profesional en el mundo de los negocios, más confianza vas a generar a tu prospecto y a tu cliente. Te invito a que veas ese pequeño programa que tuve, en donde hablo específicamente de las plataformas digitales para poderse mostrar profesionales en el mundo de los negocios. Pedro Rodríguez también dice, empresarios restauranteros, hoteleros, concesionarios de carros, franquicias, no, pues me dice, mejor de los tips para emprendedores y empresarios. En efecto, estimado Pedro, pues este programa abarca un espectro muy amplio, que va pues desde las primeras etapas de desarrollo del negocio hasta aquellas que ya están en los puntos de máximo desarrollo con la intención de hacer franquicias. Te invito a que puedas consultar todos los contenidos del programa y podrás encontrar una buena gama que te ayudará a continuar tu proceso de desarrollo como empresario. Bien, continuemos, amigos míos, sobre este tema de los pecados que de pronto aparecen en nuestro camino como emprendedores. Hablamos del primero, sobre la mala imagen; el segundo, sobre el desconocimiento del producto o servicio. Vamos a hablar de un tercero, el desconocimiento de la competencia. Amigos míos, ¿no? Si pretende, es muy importante, ¿no? El que además de conocer tu producto o servicio, conozcas qué competencia directa o indirecta existe allá afuera en la calle. Debes de tener un pleno conocimiento al dedillo de tu producto o servicio, pero también de la competencia, para saber qué es lo que está vendiendo, conocer perfectamente, ¿verdad? Quién está allá afuera en esta industria y que está lista para recibir a tus prospectos, ¿no? Mal informados o mal atendidos, ¿no? Y para aprovechar las fallas de información que, de existir, ¿verdad? Conocimiento y ser bien manejada de tu parte y de tu negocio, sería de hecho una gran fortaleza para ti y para tu negocio. Esto es importante, es inaceptable el que estando en el mundo de los negocios desconozcas quién es esta competencia directa o la indirecta que puede llegar a afectar tu negocio, porque este enriquecimiento
de conocimiento te va a ayudar a vender, te va a ayudar a entender perfectamente las necesidades de tu prospecto o cliente y sobre todo te va a ayudar a entender todo lo que gira alrededor de tu producto o de tu servicio, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, ese análisis FODA, que muy seguramente los que han tenido alguna preparación en el mundo de los negocios conocen el término FODA, ¿verdad? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que giran alrededor de tu producto y de tu servicio. El conocerlo o desconocerlo, en este caso, el hecho de desconocer esta información, significa que podrás entonces disminuir sustancialmente las posibilidades de sobrevivencia de tu actividad o negocio. Así que te invito a que te tomes la molestia de empezar a investigar quiénes son esas personas, esas empresas que están alrededor de tu actividad y que están afuera, ¿verdad? Simplemente compitiendo como debe de ser en cualquier economía, y que en la medida en la que estés mejor preparado de todas ese análisis FODA de tu competencia y en lo personal, mejor preparado estarás para poder responder ante cualquier indagación, a cualquier pregunta, ¿verdad? Que te pueda llegar, ¿no? A formular tu prospecto o tu cliente y hacerlo de manera profesional. Todo esto abona sustancialmente a tu desarrollo y para tu negocio aumenta las posibilidades de venta o de compra de tu producto o servicio. Vamos por un cuarto pecado importantísimo, el no atender debidamente la comunicación con tu prospecto o tu cliente, la comunicación. Esa comunicación parece hoy en día un verdadero dolor de cabeza porque existiendo tantos canales de comunicación ya disponibles, como son las redes sociales, como es la ficha de Google, como es la página web, el celular, en fin, existen decenas de canales a través de los cuales puede llegar un contacto de un prospecto. Hoy el manejo de la información, de la comunicación resulta sumamente relevante. ¿Por qué? Porque amigo mío, es una de las causas por las cuales se puede perder un prospecto o un cliente, ¿no? Si no existe un sistema de comunicación que garantice a tu nicho ser escuchado, a tu prospecto, ¿no? En cualquiera de las fases por las que atraviese tu embudo de ventas, ¿no? Y más aún, ¿no? Yo te diría en la postventa, cuando ya te ha comprado, ¿no? Qué importante el poder atender a un cliente y darle un servicio postventa. Esto habla maravillas de ti y de tu negocio, el que siempre lo tengas perfectamente bien identificado y bien atendido ante cualquier contacto a tu cliente. ¿Cuántas personas, no? Yo te diría que les resulta fácil dejar en visto un mensaje de un prospecto o de un cliente o inclusive de un contacto para hacer networking, ¿no? En estos grupos de Facebook que hemos estado hablando, en donde de pronto hay contacto entre los miembros de la comunidad, se dejen visto, ¿no? Entonces, oye, mira, me dedico a tal negocio, esta es mi actividad. Yo te invitaría, ¿no? A ser muy cuidadoso en responder rápidamente, ¿verdad? A este contacto, porque esto va a hablar de una manera muy, muy, muy favorable para ti y para tu negocio. Desatender este contacto es un motivo real, yo te diría, de sospecha de informalidad, ¿no? Contestar cuando se quiera, cuando se pueda, el dar una mala respuesta que esté lejos, ¿no? De ser lo que el nicho, tu prospecto espera de ti o de tu negocio, es causa de pérdida de confianza. Así de simple, ¿no? Para muestra un botón. ¿Qué diferencia sucede, verdad, cuando una persona responde rápidamente, responde adecuadamente ante un contacto de quien sea para ti o para tu negocio? Esto inmediatamente prende, ¿verdad?, la luz verde de aquel que se acerca porque se siente atendido, se siente que realmente está tratando con un profesional o con un negocio que está interesado en atender este tipo de contactos, ¿no? Debe de existir, yo te invito, amigo mío, a crear un sistema claro y visible, ¿no? Para todo aquel que se comunica contigo y con tu negocio, pero sobre todo debe de existir una respuesta real. Es sin duda una herramienta muy útil tener un chatbot o los mensajes automáticos, que esto pues ya existen ahí las opciones dentro del WhatsApp, el Facebook, los mismos portales de web ya tienen
herramientas automatizadas de respuesta que muchas veces ni siquiera atienden la necesidad o la inquietud de la persona o de la empresa que te está buscando, y dejar que una respuesta automática sea la que se encargue de evitar que ese contacto se pierda, es un riesgo muy grande. Yo te invito a que seguido a un contacto de esta naturaleza exista una manera, un sistema de identificarlo y hacer un contacto real, ¿no? Posterior y genuino, una llamada telefónica para enterar, oye, qué es lo que sucede, cómo te podemos ayudar, ¿verdad? Y lograr con esto ganar, conservar o inclusive de no hacerlo perder a un prospecto y un cliente. Yo me he topado con decenas de contactos que he hecho con chatbots, con la expectativa, como es una respuesta automática, inclusive ahí dice, nos da mucho gusto que nos contacte y en breve se contactará alguien con usted, y jamás llega la llamada, el contacto nunca llega. Así que de pronto cuando te topas con este tipo de respuestas de indiferencia o de poco cuidado, esto todo son puntos que se van restando para tu negocio, para tu actividad profesional, para tu emprendimiento, y te sugiero que no lo pierdas de vista para que la comunicación sea maravillosa. Dicen por ahí, ¿no? Que en el caso de la medicina, el mejor médico no es el de mayor renombre, el más rimbombante. El mejor médico es aquel que te contesta cuando le llamas, ¿no? Yo creo que el valor de un médico cuando te contesta en el momento que lo necesitas es mucho mayor de cualquier otro contacto que uno pudiera llegar a tener por esa justa atención que se está teniendo por parte, pues, de alguien que tiene el interés de atender a su comunidad, a sus contactos de prospectos y clientes. Tenemos algo más de participación que con mucho gusto. Nora Domínguez, saludos desde Colombia, muy buenos tips. Yo tengo una cafetería y a veces nos aventamos así porque tenemos un dinerito y queremos empezar a emprender. Me parece fantástico, Nora. En realidad, qué bueno que haya más emprendimiento. Necesitamos apoyarnos como sociedad, como empresa, como país, y todos estos emprendimientos, de alguna manera ser reconocidos, el esfuerzo que implica. Es muy, pero muy difícil que una persona tome la decisión de llevar a cabo un esfuerzo de emprendimiento, y la frustración que puede llegar a presentarse por justamente este tipo de circunstancias que están, digamos, en esa área de opacidad, en esa área ciega, en donde pareciera que existen fuerzas que desconocemos que hacen que las cosas no salgan como uno quisiera. Qué bueno que existan este tipo de comunicación, este tipo de programas, ¿verdad? Que puedan sacar a la luz lo que creemos que no existe y sí está sucediendo. Pueden llegar a ser factores que están ahí presentes y que nos están bloqueando, nos están disminuyendo las posibilidades de éxito o de realización, ¿verdad? De lo que esperamos en un menor tiempo posible, porque no está preparada la persona, no está preparado el terreno para el desarrollo del negocio. Tenemos que tomar con absoluta y total seriedad. No importa que tu negocio sea una pequeña tiendita, existe todo un sistema de manejo de negocio que puedes llevar, aunque sea un negocio tan pequeño, lo puedes hacer. Inclusive, como autoempleado, teniendo todas las cachuchas puestas, es una obligación, ¿sí? El llevar a cabo un manejo de negocio profesional. Y un día vas a estar actuando como gerente de ventas, otro día como o gerente de operaciones, otro día como gerente de recursos humanos, otro día como gerente de finanzas y otro día como director general. Todas las cachuchas puestas en una sola persona. Eso no significa que no se separen. Lamentablemente, no, yo les diría más bien venturadamente, como si fuera una especie de esquizofrenia, tendremos que separar las actividades, los roles y las funciones que estamos llevando a cabo, aunque seamos una persona, con el objetivo de que diseñando un buen, yo les diría un organigrama preliminar de aquel tipo de negocio que yo quiero tener en el futuro, ¿verdad? Ese organigrama tal vez va a aparecer en muchas o en todas las posiciones mi nombre, pero deberá de existir una consigna de que tarde o temprano tendrá que haber una persona que ocupe cada uno
de estos puestos para que te vayas liberando de ese trabajo y vayas entonces escalando en el desarrollo de tu empresa. Así es el tema, estimada Nora. Bien, continuemos con estos pecados de los cuales hoy estamos reconociendo como emprendedor y que haremos todo lo posible por evitar que sucedan. El quinto, amigos, el quinto pecado es la creación de falsas expectativas. Perdónenme. Crear falsas expectativas es verdaderamente un riesgo terrible que puede llegar a poner en aprietos a una persona y a un negocio de una manera extraordinaria. Cuando se trata muchas veces de querer hacer un negocio, existe una gran tentación para prometer lo que no se puede ni se debe de prometer. Una cosa yo les diría, amigos, es ofrecer una garantía, ¿no? Que es una reacción, una compensación, una solución que está asociada a un producto o un servicio que se está ofreciendo. Y otra cosa muy diferente es prometer cosas que sabes que no están al 100% en manos de ti como persona, de negocio o de tu organización. El lograr o garantizar, ¿verdad?, que suceda algo es recurrir a prácticas que francamente, pues con esa intención de vender a quemarropa, van a llegar a generar sin duda problemas, ¿no? Es prácticamente seguro que, como la ley de Murphy lo señala, no se va a dar tal circunstancia que se está prometiendo y ahora se va a tener que defender, ¿verdad?, a capa y espada lo indefendible. El riesgo, ¿no?, que se corre de defender lo indefendible es justamente la generación de la ira de tu prospecto o cliente, y ya no necesariamente por la falla en cuestión, sino por el abuso de confianza, ¿no?, al que fue sometido al creer en la palabra del infractor. Ojo, así que no les recomiendo el crear falsas expectativas como un recurso para vender, porque es básicamente entrar en una jaula de la cual no se va a poder salir, y cuando venga la inundación va a suceder situaciones sumamente desagradables. No recurran a este tipo de prácticas de falsas expectativas. Así que, fíjense, acabo de mencionar algo interesante, ¿no? La ira a la que se va a tener que enfrentar con un prospecto o un cliente por el abuso de confianza, ¿verdad?, por justamente haber creído en la palabra. Y eso nos lleva al siguiente pecado que quiero compartirles, y es justamente el no honrar tu palabra, ¿no? La palabra de una persona es un activo de muy alto valor en la familia, en lo personal, con uno mismo, con la familia, en la empresa, en el empleo que uno tenga, en el negocio, ¿verdad?, en la sociedad, en el país, ¿verdad? El jugar con la palabra y representa un riesgo sumamente elevado. Es una gran responsabilidad el honrar la palabra. Una persona de negocios debe de saber que su palabra es un activo de muy alto valor, ¿no?, en el mundo de la empresa, porque arrastra, digamos, o involucra algo sumamente importante que es para una persona, para un negocio, para una empresa, y se llama reputación. La reputación tiene alto valor en el mundo de los negocios. Si no tienes una buena reputación, no habrá confianza. Y si no hay confianza, no va a haber negocio. Así que más nos vale el cumplir y honrar nuestra palabra. Todo aquello que se diga o deje de decir es imputable a sí mismo y a su negocio, y a tu negocio, ¿verdad? Por eso es tan importante saber con exactitud, fíjense, los alcances de un producto o servicio, sus límites, sus características y hasta dónde y para qué es correcto y adecuado el producto o servicio que estás vendiendo. El compromiso, ¿no?, que vas a adquirir debe de estar asociado a ese límite. Por eso, ¿verdad?, cuando hay un compromiso, se debe de honrar cabalmente, amigos, sea un horario de entrega, un día de entrega, un acabado específico, un resultado específico. De no hacerlo, es decir, de no generar y honrar este compromiso, se pone directamente la reputación en juego y en riesgo. Y créanme que cuando se sacrifica, costará varias veces más de lo que uno espera el lograr recuperar la confianza del cliente y el prospecto. Por eso, dicen por ahí, crea fama
y échate a dormir. Qué importante, amigos míos, el tener claro el tema de honrar nuestra palabra. Y finalmente, les quisiera compartir el séptimo pecado que gira alrededor, ¿verdad?, de las actividades de un emprendedor y que nos está limitando la generación de prospectos y de clientes. Ya hablamos entonces, retomamos, imagen profesional, el número 1, conocer perfectamente el producto que estamos vendiendo o el servicio, el número 2, el número 3, conocer la competencia, directa o indirecta, el número 4, tener un sistema de comunicación eficiente con mi cliente que me permita atender todo lo que necesita y se lleve la mejor experiencia posible. Número 5, no crear falsas expectativas en torno a mi producto o negocio, ¿verdad? El sexto, honrar la palabra. Y el último que vamos a hablar es el de querer o pretender verle la cara a tu cliente, ¿verdad? Y hacerte el ofendido. Esto es algo muy interesante que de pronto sucede. Es el típico recurso del acorralado, cuando ya no hay manera de desenfocar a un prospecto o a un cliente respecto a las consecuencias que vienen por delante, ¿verdad? Vinculadas a la falta, a una falla evidente. El recurso inmediato a recurrir es alguna historia de proporciones fantásticas para tratar de disminuir la consecuencia o la reacción que emana del incumplimiento de esta falla, ¿verdad? Y con esto lograr distraer la atención del afectado, engrandeciendo los pretextos, la negación, la irresponsabilidad, lo cual, amigos míos, lejos de lograr este objetivo deseado por el infractor, en el afectado realmente lo que sucede es que aumenta exponencialmente la desconfianza a riesgo de que inclusive pierda los estribos. Este es una consecuencia muy, muy grave, ¿verdad?, al adoptar este tipo de, pues, estrategias, ¿no?, de querer sorprender a tu cliente, de hacerte el ofendido, ¿no? O inclusive ya si nos vamos al último recurso, ya en el final del camino, cuando todo está perdido, el hacerse la víctima es el último recurso y este suele ser muy, muy efectivo, ¿verdad?, al pretender conmover el alma del afectado, en donde, fíjense, qué delicado, ¿no?, de lograrlo, o sea, de lograr conmover a tu cliente, a tu prospecto, por hacerte la víctima de algo que no sucedió, se puede llegar a crear en el infractor, en la persona, ¿no?, que falló, una confianza desmedida para poder volver a cometer una serie de faltas por delante al tener ya en el bolsillo la nobleza, ¿verdad?, y la paciencia y la confianza restaurada de quien lo está perdonando. Qué situación tan difícil y tan complicada, ¿verdad?, para el mundo de los negocios, cuando uno depende, ¿verdad?, de una persona que recurre a este tipo de práctica de hacerse la víctima, y cuando el cliente o el prospecto cae dentro de ese juego, normalmente vienen por delante más fallas, más decepciones, ¿verdad? Y este abuso de confianza puede llegar a destruir por completo la reputación de una persona o de un negocio. Así que yo les comento, amigos míos, estos 7 pecados, tomen nota, vean el programa, cuando haya la repetición en Proyectate Radio, está en todo momento dentro de su panel de programas, y si no, también lo pueden encontrar los viernes. Yo subo el programa al canal de YouTube de Consultorio Empresarial Querétaro, ahí va a estar el programa. Tomen nota para que no vuelva a suceder esto. Deberán de tener presente esto para evitarlo y comenzar a pensar, a hablar, a actuar como una persona profesional y responsable, que genere confianza, ¿verdad?, en la persona que pretende, en ese acercamiento de un prospecto, de un cliente, ¿no?, el cual, bueno, pues tendrás la oportunidad de que este prospecto pueda llegar a convertirse en un cliente de por vida, ¿verdad?, para ti o para tu negocio, o ser la primera y la última vez en tenerlo cerca de ti y de tu negocio. Así que, amigos míos, este es la información que hoy quería comunicarles, que quería compartirles, para que tomen nota y puedan
lograr un mejor y un mayor desarrollo para ustedes en lo personal y para su negocio. Espero que haya sido esto útil, estoy seguro que así es, y puedan ustedes aprovecharlo y empezar a generar eco de este tipo de circunstancias para que podamos permear una sociedad y una comunidad de emprendedores, de autoempleados y de empresarios conscientes de el profesionalizar sus actividades y poder brillar tanto como uno quisiera en el mundo de los negocios. Yo soy el coach de dueños de negocio, Alejandro Juárez. Este programa es Consultorio Empresarial Querétaro. Todos los jueves de 2 a 3 de la tarde escucharás entrevistas con grandes empresarios, escucharás programas con grandes tips de negocio para que lo puedas tomar y anotar. Que tengas una excelente tarde. Se nos ha acabado el tiempo de nuestro programa. Para mí es un placer platicar con ustedes y recuerden, para poder encontrar toda la información relativa al coaching de dueños de negocio, pueden encontrarlo en consultorioempresarial.com.mx y en todas las redes como Consultorio Empresarial Querétaro. Que tengan una excelente tarde y que disfruten este fin de semana aplicando todo este conocimiento en beneficio de ustedes y de su negocio. Hasta pronto.